Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches, economista Flores. Qué gusto tenerlo en este espacio. Antes de introducirle y darle a usted el espacio, al parecer tuvimos en antes un problema de conexión y se me desconectó la red, pero aquí estamos de nuevo para poner a consideración de la gente los temas de interés nacional. Agradecerle al economista Marco Flores por atender a nuestro espacio. Lo presentamos a nuestro invitado esta noche. Él es economista, es analista de las cuestiones económicas y de la coyuntura nacional también. Fue exministro de Finanzas. También preside actualmente el Foro de Economía y Finanzas Públicas, de la cual es secretario de dicha organización. Y sin duda alguna, apreciamos mucho sus aportes en los medios y en las redes sociales, estimado economista. Darle la más cordial bienvenida y para poner a consideración de la gente precisamente de los temas de interés nacional para que puedan tener un criterio y ellos puedan sacar sus propias conclusiones. Darle la más cordial bienvenida a usted, economista Flores. Muy buenas noches, ¿cómo le va? La ciudadanía la escucha. Buenas noches, John. Muy amable por su invitación. Es un gusto estar con usted y con su audiencia. Muy amables por tenerme aquí, enteramente a las órdenes de ustedes. Un saludo especial. Correcto, economista. Antes de darle paso, ¿sí me oye ahí? ¿Sí me oye? ¿Usted me escucha? Sí, le escuchamos, economista. ¿Nos escucha usted a nosotros? Sí, muy bien. Muy bien. Listo, perfecto. Bueno, quisiera empezar esta entrevista con usted, estimado economista, para abordar sin duda alguna el tema económico, que es algo que, como lo mencioné en mi comentario, no podemos abstraernos de esta cuestión que sin duda alguna repercute al ciudadano promedio de a pie para poder precisamente despejar una serie de cuestiones o incógnitas que se quedan lastimosamente en el aire y lastimosamente no terminamos de entender la magnitud de ciertas decisiones económicas. Para empezar este espacio economista, quisiera preguntarle a usted, ¿cuál es el diagnóstico suyo sobre la economía nacional en estos momentos respecto a las cifras de empleo, desempleo, pobreza? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué diagnóstico nos puede usted compartir al respecto? Bueno, yo creo que las familias ecuatorianas conocen perfectamente cuál es la situación de la economía porque la viven. Y no es nada buena, sin duda alguna no es nada buena. El Ecuador en este momento, es decir, las familias ecuatorianas en su enorme mayoría, forman parte de un pueblo desempleado, empobrecido, con carencias fundamentales en salud, en inversión pública, en educación. Hay mucha gente en el Ecuador que está en pobreza extrema, es decir, personas que están viviendo con menos de $47 al mes, y no son pocos, son más de 2 millones. Y hay por lo menos un 50% de la población que sufre algún tipo de pobreza por necesidades insatisfechas, pobreza por ingresos, es decir, una situación realmente difícil, muy grave. Más de 1 millón de personas de la clase media han pasado a ser pobres. Y los informes, el último informe de UNICEF revela que solamente en el año 2020, en el año que terminó, 3 millones de personas han sido gravemente afectadas por la pobreza. Y que fundamentalmente esos 3 millones de personas son niños ecuatorianos. Los niños ecuatorianos son los que más están sufriendo de hambre, de necesidad. Y encima de eso, pues tenemos la pandemia por encima, ¿no? Es decir, tenemos un cuadro de conjunto que le ha atravesado a la economía, le ha atravesado a la gente, caracterizado por desempleo, subempleo, ausencia de crecimiento económico. Y todas estas penurias que acabo de enumerar, más varias otras que sería ocioso repetirlas, ¿no? Y a lo mejor de gana perjudicar el ánimo de las gentes, porque es evidente que este no es resultado de la pandemia. La pandemia ha agravado todas las cosas, pero este es resultado de muy mala economía, de haber entregado la economía a un grupo de personas que manejaron con evidentes intereses en conflicto, sin buscar el bien común y beneficiar a la sociedad en su conjunto, y que han seguido adelante una política económica que ha exacerbado la contracción.
la receta estándar, la receta única de austeridad expansiva, de corte indiscriminado en el gasto público, en el empleo, lo único que ha hecho es profundizar la crisis, al igual que en otros países, como ocurrió en Argentina. Por eso es que el nuevo gobierno tiene que afrontar estos grandes desafíos. Y ojalá el nuevo gobierno sea un gobierno que no tenga intereses en conflicto, que no defienda sus propios intereses, sino los intereses de la sociedad y particularmente de la gente que más necesita, de los más pobres, que en el Ecuador son muchísimos. De manera que la visión de la economía, que en realidad no es una visión, sino que los elementos reales de esta economía están plasmados en las cifras. No hay un solo indicador de la economía, ni económico, peor social, que no deje de estar en rojo. Este problema tenemos desde antes de la pandemia. La economía ha sido muy mal manejada desde antes de la pandemia y lo que ha ocurrido ahora es que se ha producido una mezcla de mala economía con pandemia que ha agudizado todo y ha destruido parte del aparato productivo, lo ha paralizado y por supuesto ha aumentado el desempleo y el subempleo. A esto se une un problema adicional para terminar de contestar su pregunta, que es una deuda pública impagable que tiene el Ecuador. El Ecuador en el año pasado pagó más de alrededor de 8.700 millones de dólares en amortizaciones de intereses. Y algo parecido tiene que pagar en promedio durante los próximos 5 años. Es decir, en los próximos 5 años tiene que pagar más de 40.000 millones de dólares. Esto es absolutamente imposible, porque sería liquidar la inversión, lo poco que hay de inversión en salud, en educación, en infraestructura básica para servir la deuda pública. Lo que nos lleva a un punto crucial para el nuevo gobierno. El nuevo gobierno tiene que buscar una reestructuración integral de la deuda, no parcial como ocurrió, y no precisamente la mejor. Una reestructuración integral que incluya la deuda con los chinos, la deuda con los tailandeses, que incluya la deuda bilateral con los países amigos, y en el caso de los multilaterales como el Fondo Monetario, tal como lo está haciendo Argentina, si bien no podemos pedir mejores condiciones financieras en términos de tasas de interés, porque los multilaterales entregan créditos a tasas bajas, necesitamos pedir ampliaciones de plazo. El Ecuador no está en capacidad de pagar, no es que no quiere pagar, sino que no tiene con qué pagar. De manera que tenemos ahora una deuda de 78.000 millones de dólares. Esto es absolutamente insostenible desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Economista, muy buenas noches. Les saluda Jairo Maiva Roldán, productora de periodismo en Llama. Ha tenido un inconveniente de red, pero enseguida estará acompañándonos en la entrevista. Muchas gracias por estar acá, Economista. Sobre los temas que para tratar en esta entrevista también son sobre la ley de la defensa de la dolarización. Nos gustaría contar, tener su opinión al respecto. ¿Usted considera que es legal? Si pudiera hablarnos, por favor. Bueno, esta ley llamada defensa de la dolarización, que no tiene por qué llamarse defensa de la dolarización. La dolarización no necesita que la defiendan, se defiende sola. Si no se hubiera defendido sola, no hubiera resistido estos últimos 20 años como ha resistido todas las peores políticas económicas que se han producido, particularmente las de los últimos 4 años. Y sin embargo, la dolarización ha resistido. De manera que esto de hablar de defensa de la dolarización es algo así como un caramelo que se le quiere dar a la gente para que se apruebe nomás la ley tal como está. Entonces, esto como un primer punto. En segundo punto, hay que ubicar esta ley en el contexto y no olvidar el contexto de que el Ecuador está bajo un sistema de economía dolarizada, de que rige la dolarización en el Ecuador. Eso cambia mucho el manejo de la política económica, particularmente el manejo de la política monetaria y el uso de las reservas internacionales, el uso que se dé a las reservas internacionales, que es uno de los puntos cruciales de la ley de esta llamada de defensa de la dolarización. De manera que, bueno, entrando en el tema de la ley, primero creo que es importante explicar para qué sirven las reservas internacionales de un país. La reserva internacional es, en definitiva, la plata que tiene ahorrado los ecuatorianos, pertenece a los ecuatorianos,
no le pertenece al Estado, le pertenece a toda la sociedad ecuatoriana. Esa plata se supone que está ahorrada, que está colocada y está en efecto en el Banco Central del Ecuador. El Banco Central del Ecuador realiza inversiones de esos recursos. ¿Quiénes son los aportantes de la Reserva Internacional? Bueno, es el propio Estado, el Ministerio de Finanzas, los municipios, los consejos provinciales, son los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, como ridículamente se les llama ahora a los municipios y consejos provinciales, y por supuesto están las instituciones financieras privadas y está la banca pública. Eso forma parte de la Reserva Internacional, más otros rubros como el oro monetario, las aportaciones que el Ecuador tiene con determinados organismos como el Fondo Monetario. ¿Para qué sirve la Reserva Internacional? Sirve cuando el Ecuador sufre o cuando cualquier país sufre de estrés financiero. Y básicamente dos tipos de problemas o de estrés financiero. El problema para cuidar la cuenta corriente de la balanza de pagos. La cuenta corriente de la balanza de pagos es la que registra. La balanza de pagos es un registro contable donde se anota todo lo que sale y todo lo que entra del país. En el caso de la cuenta corriente se anotan las transacciones de bienes y servicios con el exterior, lo que sale de bienes y servicios y lo que entra de bienes y servicios. Cuando más es lo que sale, que es lo que entra al país, se produce un déficit en esa cuenta. Y si es que el déficit es muy fuerte, hay necesidad de intervenir y para eso se requieren recursos. Esos recursos vienen de la Reserva Internacional, de manera que ayuda a sofocar ese estrés financiero que puede producirse en la cuenta corriente, la balanza de pagos. Pero también hay otra cuenta en la balanza de pagos, que es la cuenta de capitales, que registra las transacciones de capitales del Ecuador con el exterior. Cuando el Ecuador tiene un déficit y es más el dinero que sale respecto al dinero que entra, entonces la Reserva Internacional es el soporte para poder igualar las cifras y para no tener problemas de que se vayan los dólares de la economía y nos quedemos sin dólares suficientes. Entonces, la Reserva Internacional es un activo que le permite al Ecuador sofocar este tipo de situaciones, pero además permite sofocar las situaciones conflictivas, financieramente hablando, que podrían presentarse por shock externos. Por ejemplo, un movimiento telúrico que destruya parte de infraestructura como ocurrió en Manabí, o el fenómeno del Niño, o lo que ya ocurrió, la caída en el precio internacional del petróleo, o algo que el Ecuador no había vivido por lo menos los últimos 100 años de manera tan grave, una pandemia como la que sufre el Ecuador. Entonces, los recursos de la reserva son cruciales. Fíjese usted, en el año 2008, cuando hubo la crisis de 2008-2009, al Ecuador le fue bastante bien, porque en esa época el gobierno tuvo una reserva internacional y de hecho usó más de $6.000 millones de la reserva para poder capear la crisis. Y no se paralizó la inversión y no hubo un estancamiento económico. Cuando hay estancamiento económico, no solo que no se genera empleo, sino que se pierden muchos de los empleos existentes y aumenta la pobreza. Entonces, ese es el objetivo de la Reserva Internacional. Quisiera dar un dato para que la ciudadanía entienda que cuando hablamos de dolarización hay determinadas variables que hay que mirar para ver cómo va la dolarización. Entonces, lo primero que quiero decirles, yo hoy justamente escribí una nota en las redes porque he visto que hay un señor, que no sé si es que existe o es un nombre ficticio, que dice que del Ecuador en estos días están saliendo miles de millones de dólares. Y si es una mentira muy grande, no es verdad nada de eso, la dolarización está bien. Y una de las variables que hay que mirar, de las variables monetarias, es lo que se llama la liquidez total de la economía. La liquidez total de la economía es toda la plata que hay en la economía ecuatoriana. Y esos son, al mes de enero, 63.000 millones de dólares. Y ha venido creciendo de manera sostenida, de manera que no hay ningún estrés financiero que le pueda a la dolarización generar penumbras, generar dudas o sombras. La gente puede estar tranquila. Quienes dicen que quieren defender la dolarización, lo que están haciendo es el uso de las palabras para lograr propósitos escondidos. No necesita que se defienda la dolarización. La mejor forma de defender la dolarización es dejando de trabajar y conduciendo bien la economía, haciendo buena economía, haciendo que el Producto Interno Bruto crezca, que la economía crezca, que hayan más ventas y más compras, que hayan más exportaciones,
que se mejore la productividad y la competitividad nacional. Esa es la forma de fortalecer cualquier sistema de dolarización. De manera que tranquilos con la dolarización, que la dolarización está bien. Ahora, ¿qué propone esta ley? No sé si usted quiere que yo continúe con el análisis de lo que propone la ley o usted tiene tal vez preguntas en el medio. Sí, economista. Primero, una aclaración. Lastimosamente, tengo problemas acá en Guayaquil con la conectividad. No sé qué sucedió, pero ya estamos de vuelta aquí. Y bueno, agradecerle de nuevo por su presencia y por sus aportes. Sin duda alguna, lo apreciamos bastante. Economista, solo para cerrar el tema de las reservas internacionales, quisiera hacerle una pregunta. Usted hace tiempo publicó en Twitter de que, por ejemplo, la Reserva Internacional debe entenderse como una fuente de liquidez de emergencia ante problemas de balanza de pagos, fragilidad financiera que podría afectar la estabilidad de la dolarización en el Ecuador. Mi pregunta es, a esta hora, ¿cuánto es el saldo de las reservas internacionales? ¿Puede el Estado ecuatoriano usarlas para propósitos extraordinarios? Le pregunto esto porque ha levantado mucha polémica, incluso, por ejemplo, ahora que es época electoral, el candidato Andrés Arauz ha manifestado de que busca, a través de las reservas internacionales, hacer realidad su propuesta de dar $1.000 a 1 millón de familias, mientras que Guillermo Lasso, por el otro lado, dice de que no, eso se trata de dinero de los depositantes. Entonces, tenemos una serie de visiones contrapuestas en ese sentido que de alguna manera contribuye a que la ciudadanía esté más confundida de lo habitual. Entonces, le pregunto, ¿las reservas internacionales las puede usar el Estado en casos de emergencia? ¿Es válida esta propuesta del candidato presidencial? Escuchamos, estimado economista. Y qué bueno poder aclarar, y para que la ciudadanía realmente pueda ver lo que están diciendo los candidatos, porque yo creo que en todos los casos lo que hay son intereses electorales en realidad. Algunos son legítimos y otros creo que no lo son y que engañan a la gente. A ver, la Reserva Internacional, le voy a dar la cifra de la Reserva Internacional, voy a tomar la Reserva al 5 de febrero, ¿no? Es uno de los cuadros que tengo aquí y probablemente puedo darle más adelante una cifra más actualizada, pero en todo caso tenga alrededor de 6.500 millones de dólares, ahora debe estar menos. De esos 6.500 millones de dólares, lo que verdaderamente importa es lo que se llama la posición neta en divisas, lo que realmente hay en dinero, porque como dije hace un momento, la Reserva Internacional está formada por activos líquidos como los dólares, ¿verdad? Pero también hay otros activos como el oro, que usted tiene que venderlo para hacer dólares. Y hay otras aportaciones, hay otros activos que son aportaciones a instituciones como el Fondo Monetario, ¿no? Y determinados bienes que no son líquidos. Lo que realmente importa, o lo que más importa, es la posición neta en divisas. Y esa posición al 19 de febrero es de solamente 4.200 millones. Usted solamente puede disponer de 4.200 millones. No hay cifras nuevas, pero al 19 de febrero tenemos 4.200 millones. Actualmente, más bien dicho, desde el 19 de febrero, ahora 4 de marzo, debe haber bajado un poco más, pero el Banco Central no ha publicado nuevas cifras. Ahora, ¿puede el Estado ecuatoriano, dígase el Ministerio de Finanzas, utilizar parte de la Reserva Internacional para cualquier fin, por bueno que sea ese fin? No puede. Y no puede por dos razones. La Constitución de la República establece que se pueden usar los excedentes de liquidez de la Reserva para contribuir al desarrollo de la economía. Desde esa perspectiva podría usar, por ejemplo, para obtener recursos de la Reserva y fortalecer la actividad económica. Pero la propia Constitución dice los excedentes de liquidez. Aquí no hay ningún excedente de liquidez, porque si bien la reserva total está en alrededor de 6.200 millones de dólares y la posición neta en divisas alrededor de 4.200 millones, los pasivos son más o menos unos 13.000 millones de dólares. Es decir, la diferencia entre lo que hay en la reserva y los pasivos es aproximadamente 6.000 y pico de millones que faltan para poder cubrir los pasivos. De manera que no hay excedentes, hay faltante para poder cubrir los pasivos. Y a mi entender, no se puede entonces utilizar el artículo o basarse en el artículo, me parece que es el 301 de la Constitución, para usar la Reserva Internacional.
Pero por si eso fuera poco, la ley de fomento productivo, modificó determinadas leyes y entre esas modificó por manera que prohibió el uso de los recursos de la Reserva Monetaria Internacional para financiarle al Ministerio de Finanzas o al Estado ecuatoriano de manera directa o indirecta. De manera que hoy por hoy, en mi concepto, no se puede usar la Reserva Internacional para financiarle al Estado ecuatoriano. De ninguna manera, ni directa ni indirectamente, por las razones que le acabo de señalar. Esto no quiere decir que en situaciones críticas, como por ejemplo la emergencia que está viviendo el Ecuador por la pandemia, el Ecuador, si no tiene el dinero, no use parte de la reserva, incluso de estos 4.200 millones de posición neta, o sea, de efectivo que tiene el Ecuador en estos momentos. Pero para eso tiene que ir a la Asamblea y pedir la modificación de la ley. Yo mismo he propuesto que se usen $1.000 millones de la Reserva Internacional para crear un fideicomiso. Un fideicomiso. El fideicomiso es en definitiva un cierto tipo de cuenta, un cierto tipo de estructura que se crearía en el Banco Central que tiene un objetivo previsto del cual nadie puede salirse. Ese fideicomiso debe ser para la lucha contra la pandemia, para las vacunas, para todo lo que significan los protocolos sanitarios, en definitiva, para salvarle la vida a la gente, porque el Ecuador no tiene el dinero. Y para eso yo no creo que la Asamblea se vaya a negar a aceptar que se tomen $1.000 millones de la reserva, con ese exclusivo fin y por la sola circunstancia de la crisis sanitaria gravísima que vive el Ecuador y de la carencia de recursos. Usted no puede estar sentado encima de la plata mientras la gente se muere si tiene 4.200 millones de dólares en una cuenta. Otra cosa es el uso indiscriminado de por todo y para todo, pero aquí se trata de una situación grave de emergencia, pero hay que seguir el camino regular, y el camino regular es ir a la Asamblea para pedir la autorización con los debidos justificativos. Esto en cuanto al uso hoy bajo la ley actual, bajo la normatividad actual, en términos del uso o no uso de la Reserva Internacional. Correcto, economista. Nos queda sumamente claro la exposición y para la ciudadanía en sí. Quisiera regresar a la ley de defensa de la dolarización, que creo que usted al principio lo abordó de que no debería denominarse así, ya que tiene una serie de puntos polémicos que aquí lo abordamos en nuestro comentario. Pero tengo dos preguntas, economista, respecto a dos artículos que no me quedan del todo claro y estoy seguro de que para la ciudadanía tampoco ha de estar muy claro el asunto. Es sobre el tema del artículo 28 del proyecto de ley que habla de que, por ejemplo, habla sobre una regla de respaldo dentro del balance general del Banco Central, donde habla de 4 sistemas. Uno de esos es, en el pasivo de este sistema se registrarán las especies monetarias nacionales acuñadas por el Banco Central que se encuentren en circulación. Habla de títulos del Banco Central, depósitos de otras sociedades, que comprenden bancos privados, mutualistas, cooperativas, etc. Luego habla de un segundo sistema de, por ejemplo, se registrarán los depósitos de entidades como la CFN, BIES. Luego en el tercer sistema habla de un de los depósitos del sector público no financiero y va al cuarto sistema de otras cuentas. Entonces, mi pregunta es de este artículo, economista, ¿cuál, o más bien en este caso, funciona de esta manera? ¿Acaso este tema de por ejemplo, el primer sistema de que habla de la cobertura del encaje bancario, tiene validez o es factible estos 4 sistemas? No sé si nos lo podría abordar profundamente, mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, el artículo 88 de este mismo proyecto de ley habla de este tema de las entidades del sistema financiero nacional, de que tienen que estar respaldados y que no podrán superar el riesgo de sus activos y contingentes no inferior al 9%. ¿Cómo afecta esto al sistema cooperativo, economista? La ley tiene muchas cosas que analizar, hay muchas cosas que decir. Hay varias cosas que son muy buenas en la ley, hay otras que no lo son. Y yo creo que esta ley puede modificarse de manera inteligente y tener finalmente una buena ley. Lo primero, es una ley que tiene varias cosas positivas para acercarle al sistema financiero ecuatoriano
y acercarle al Ecuador a las normas de Basilea. Las normas de Basilea son en definitiva disposiciones que rigen para los bancos y que en el mundo los bancos las acogen para dar seguridad, fundamentalmente para dar seguridad a sus depositantes. Entonces, el rigor de las normas de Basilea es importante que se vaya asimilando a la normativa ecuatoriana para que los depositantes estén más seguros y para que el sistema financiero funcione más seguro. Esta ley incluye algunas disposiciones que van en esa dirección y eso es positivo. Una de las cosas que plantea la ley en el artículo, como usted bien ha dicho, en el artículo 28, es el retorno del Banco Central a los 4 balances. Esto ya existía, pero fue eliminado. Esto es positivo. ¿Y por qué es positivo? Mire, los 4 balances, en definitiva, ¿qué son? Son garantías que se establecen en orden de prioridad y de prelación en 4 sectores. Garantías de pago, de respaldo de los pasivos. En el primer balance, la ley establece que están fundamentalmente los depósitos de las sociedades de depósito, o sea, de los bancos privados. Fundamentalmente respaldan los pasivos que tiene el Banco Central con los bancos y la plata que los bancos han depositado en el Banco Central respalda el primer balance. De manera que es importante que haya este respaldo. Y está en el primer balance, están en este primer balance, en este primer sistema, digamos, los bancos privados, las cooperativas de ahorro, las mutualistas, los bancos públicos con depósitos a la vista. Estos pasivos, que para el Banco Central son pasivos, los depósitos que estas instituciones realizan en el Banco Central, para el Banco Central son pasivos. Estos pasivos deben ser cubiertos en un 100% con los activos de la Reserva Internacional. Y se llama el primer sistema porque es lo primero que tiene que ser cubierto. Luego viene el segundo sistema. En orden de prioridad, ¿qué es lo que tiene que cubrir la Reserva Internacional? Sería el segundo sistema. Y en el segundo sistema están registrados los depósitos de otras instituciones financieras, como la Corporación Financiera Nacional, el Banco de la Seguridad Social, otras instituciones financieras del sector público que no capten depósitos a la vista del público. Y estos pasivos, que para el banco, como digo, son pasivos para el Banco Central, deben ser cubiertos en segunda instancia, es decir, en segunda prioridad, con el segundo sistema. Por eso se llama el segundo sistema. El tercer sistema, como usted verá, lo que se establece a través de estos sistemas son las garantías de cómo se van cómo el Banco Central va a responder por los depósitos que recibe, ¿no? Que para el Banco Central, como he dicho ya varias veces, son pasivos. El tercer sistema registra los depósitos del sector público no financiero. Vamos viendo qué es eso. Evidentemente autorizados por el Banco Central. Estos pasivos también deben ser cubiertos en un 100% con las reservas internacionales, pero en un tercer lugar. El orden es el tercero, por eso está en el tercer sistema. Y por último, tenemos el cuarto sistema, que registra el resto de cuentas del activo y del pasivo del Banco Central, incluyendo las cuentas patrimoniales y de resultados. Aquí, en este cuarto sistema, están, por ejemplo, los edificios, el patrimonio, en definitiva, que tiene que ser cubierto, el patrimonio del Banco Central, edificios, los activos, los bienes muebles. Por eso está en el cuarto lugar. En conclusión, la vuelta al sistema de los 4 balances lo que permite es tener la garantía de que cómo y en qué forma se van a cubrir estos pasivos cuando sea necesario y con qué plata se va a cubrir. La plata con la que se va a cubrir es con la plata de la Reserva Internacional en el orden que acabo de indicar. De manera que es positivo esto que usted nos acaba de mencionar con respecto a este punto y artículo de esta ley. Es muy positivo. Es muy positivo porque le obliga al Banco Central a mantener los recursos para poder cubrir lo que tiene que cubrir. Dicho de otra manera, para decirlo en quiteño, para que no se gaste la plata, ¿no?
De manera que desde esa perspectiva es positivo. Hay algunos puntos positivos, pero hay unos 2 o 3 que son tremendamente negativos y que vale la pena abordarlos para que la ciudadanía tenga un criterio de conjunto. Pero si usted tiene otra pregunta, con mucho gusto. Correcto, economista. Si usted quiere, yo puedo seguir con... Dígame. ¿Quería abordar algo? No, le decía, yo puedo seguir con el análisis de la ley, pero si usted tiene preguntas concretas, adelante. Sí, bueno, le quería preguntar estos artículos de la ley como tal, creo que usted ya lo abordó. Para terminar esta parte de la ley de la defensa de dolarización, No, es que ¿cuáles son los... todavía no hemos llegado al punto central de la ley de la defensa de la dolarización. Déjeme darle un cuadro de conjunto rápido y quizás ahí usted va a tener algunas preguntas, porque aquí hay varios temas que son cruciales. Hemos abordado uno. Primero, mire, la Asamblea Nacional, de acuerdo a esta ley, es la que va a nombrar 5 directores del Banco Central. Esos 5 directores van a ser propuestos por el presidente de la República. De esos 5 directores, 2 van a ser a tiempo completo y 3 no van a ser a tiempo completo. De entre los que son a tiempo completo se nombrará al presidente del directorio. Pero ninguno de estos 5 directores es del sector público. Esto es lamentablemente grave. ¿Por qué? Porque usted no puede entregarle el manejo del Banco Central y el manejo de la Reserva Internacional, que tiene fondos privados y fondos públicos importantes, al manejo de 5 personas del sector privado. Todavía está fresco lo que pasó cuando el Ecuador terminó en el feriado bancario y la moneda reventó y tuvimos la crisis que tuvimos y las familias ecuatorianas tuvieron una pérdida demencial de su patrimonio. Los bancos, no todos, pero 17 bancos quebraron por créditos vinculados y por mal manejo de los recursos que les fueron confiados. El Ecuador no puede correr los riesgos de que simplemente aquí se designen a 5 personas del sector privado a manejar dineros públicos. Aquí ni siquiera está presente en este directorio el ministro de Finanzas, sino que puede nombrar un delegado que asistirá con voz pero sin voto. Y ningún funcionario público es parte de este directorio con voz y voto, lo cual es un absurdo. De manera que yo estoy absolutamente opuesto a la conformación de este directorio en la forma en que está previsto. Sí creo que el Banco Central debe y tiene que ser una entidad autónoma, pero que forme parte del Estado ecuatoriano, sin duda. Que sea autónoma no quiere decir que no hayan funcionarios públicos, porque estamos tratando aquí de dinero público. Se supone que el ministro de Finanzas, el Ministerio de Finanzas es el ente rector de las finanzas públicas. ¿Cómo no va a estar el ministro de Finanzas aquí? ¿Cómo no va a estar el superintendente de bancos con voz y voto? Pero sobre todo el ministro de Finanzas. El gerente del Banco Central puede estar con voz, como siempre ha estado en las juntas monetarias que se han sucedido. Este es un grave problema que incorpora esta ley y que no puede ser permitido. Por eso se llama de que lo que se trata es de privatizar el directorio del Banco Central. Y estas gentes son las que deciden el uso de los recursos de la Reserva Internacional. De manera que esto es absolutamente negativo y absolutamente riesgoso para el país. Y hay que formar más bien un equilibrio saludable, racional, donde haya participación del sector privado y participación del sector público. Pero evidentemente las decisiones del Banco Central tienen que ser autónomas y técnicas. No pueden ser decisiones impuestas ni por el Estado ni por los privados, sino tienen que ser impuestas por la técnica y por la conveniencia del país, como ocurre en la mayoría de los bancos centrales del mundo. De manera que este artículo resulta crucial. De hecho, incluso si quisiera acotarle ahí un punto, economista Flores, más artículos acotan de que se le quiere quitar el poder a la Junta de Regulación Política, Monetaria y Financiera, que es precisamente la que instrumenta la política monetaria, y que el artículo 303 de la Constitución establece de que es la función ejecutiva la que instrumenta este tipo de políticas en el tema de regulación de tasas de interés, el tema de la comercialización y la regulación del sistema financiero nacional a través de sus distintos órganos, como en este caso el Banco Central, pero que con esta ley se le busca dar más poder al directorio del Banco Central y dejar al Ejecutivo de lado en el manejo de la política económica. Bueno, exactamente así es.
Y no se puede dejar al Ejecutivo de lado. Otra cosa es convertirse en caja chica del Ejecutivo, lo cual es también malo, pero no se puede ir a los extremos. De hecho, la política monetaria, crediticia, la política financiera, la tiene que fijar el Banco Central. Pero no puede ser un directorio del sector privado, que en definitiva lo que van a hacer son delegados de banqueros que han dejado de trabajar el último año en los bancos. Esto no se puede permitir. Este artículo destruye la ley. Este artículo impide aprobar la ley tal como está. En mi concepto, destruye la ley, es demasiado grave aquí lo que se ha tratado de hacer. Esto sí es privatizar el directorio del Banco Central y yo no estoy ni podría estar de acuerdo jamás. Yo he sido miembro de la Junta Monetaria y he visto cómo la Junta Monetaria ha trabajado bien con miembros integrados del sector público y del sector privado, trabajando patrióticamente. Ahora, no se puede escoger a cualquiera tampoco. Pero además hay otro artículo que mire usted cuando se van a los extremos, quienes redactaron esto, el daño que pueden hacer. Esta ley prohíbe de manera terminante el uso de la Reserva Internacional en cualquier circunstancia para que pueda financiarse el sector público o cualquier institución del sector público o el Ministerio de Finanzas. Una cosa, estimado periodista, es tener una reserva internacional de 4.000 millones y otra cosa es tener una reserva internacional de 10.000, 12.000 o 18.000 millones como llegó a tener Bolivia con Luis Arce Catacora cuando fue ministro de Finanzas y ahora presidente de Bolivia. Usted no puede estar sentado encima de la plata si tiene 20.000 millones de dólares de reserva, ¿no? Y los tiene guardados. Pero la diferencia está en tener 20.000 o tener 4.000. Entonces, lo que se debe aquí hacer es poner ciertos límites para poder usar dinero de la reserva cuando las circunstancias lo exijan de manera prioritaria. Por ejemplo, en medio de la pandemia, en una situación de catástrofe. Usted no puede tener 20.000 millones que no los puede usar, pues, mientras el Ecuador se descuartiza y la gente se muere. Entonces, todo debe tener unos ciertos límites. Le voy a dar, por ejemplo, la idea de un límite. Se debería poder usar recursos de la reserva para reactivar la economía y para fortalecer la economía a través de líneas de crédito a los sectores productivos, de redescuentos, por ejemplo, cuando la reserva ha superado los pasivos o ha igualado los pasivos, cuando los pasivos están cubiertos en su totalidad, o una relación respecto de los pasivos. Pero esto de prohibir totalmente, bajo cualquier circunstancia, inclusive circunstancias de extrema gravedad como la pandemia, el uso de la reserva constituye una necedad. Y se dice que esto es la defensa de la dolarización. Esa no es la defensa de la dolarización. Ese es un dogmatismo, es un criterio dogmático que atenta contra un principio elemental de supervivencia de la sociedad y contra una mejor economía. Lo opuesto a esto es usar la reserva como caja chica para cualquier cosa, que es el extremo opuesto también negativo. Por eso es que tienen que establecerse, en mi concepto, ciertos límites para el uso de la reserva, dependiendo del monto de la reserva. Le vuelvo a repetir, no es lo mismo tener 4.000 millones que tener 15.000 millones de reserva. Y usted no puede tener los recursos, en definitiva, congelados porque ganan un interés inferior al 0,5%, simplemente porque la ley lo impide utilizarlos a pesar de que la gente se esté muriendo o en una situación calamitosa o de desastre. Esto sería como que en un edificio usted elimine la escalera de incendios. La escalera de incendios usted la utiliza cuando no funcionan los ascensores y cuando usted está en crisis y no tiene por dónde salir, va a la escalera de incendio que está en la parte de atrás del edificio. Bueno, lo mismo sería aquí en el caso de la reserva. Ni usar para todo como caja chica, ni permitir que nunca pueda ser usado independientemente del monto de la reserva. No suena ni lógico, ¿no? Entonces, este es otro de los puntos fundamentales, ¿no? Hay otras prohibiciones que se realizan que pueden ser racionales, como prohibir que el Banco Central otorgue garantías, este tipo de cosas. Eso es correcto. Pero llegar a este tipo de excesos perjudica una buena economía y perjudica la buena salud de la economía, sobre todo. Ahora mismo, ¿qué más tragedia que la que tiene el Ecuador? Tiene una crisis económica, tiene una crisis sanitaria, para no hablar de la crisis de corrupción y la crisis política, y no tiene dinero. Tiene una crisis fiscal muy fuerte, no tiene dinero. Entonces, si usted puede utilizar
inteligentemente parte de la reserva, en este caso, para atender la salud, úselo, pero por excepción y en la forma en que más o menos me he permitido señalar. Y si usted tiene una mejor reserva, bueno, vamos estableciendo ciertos límites a través de los cuales podremos usar bajo condiciones estrictas de cumplimiento cuando las circunstancias sean graves. Pero esto de cerrar las puertas a todo y para todo es un exceso que no conduce a ninguna parte. De manera que me parece que eso tiene que ser revisado. La otra cosa que me parece una equivocación en esta ley es que esta ley le autoriza al Banco Central a pagar intereses a los bancos privados, a los intermediarios financieros, por el exceso de depósitos que realizan. La ley les obliga a realizar unos depósitos en función del encaje, pero los bancos generalmente depositan más de lo que les exige la ley. Esta ley dice que el Banco Central les puede pagar intereses por ese exceso que depositan. A mí me parece esto un grave error por dos motivos. El primero, porque es un incentivo a los bancos a estar sentados ganando intereses con la plata congelada en el Banco Central en vez de dar crédito al sector productivo. Y de lo que se trata aquí, es de que haya crédito para producción, crédito para que la economía se desarrolle y crezca, no de que esté la plata guardada en el Banco Central, engordando la reserva y dejando a la gente de recibir, las empresas dejando de recibir créditos, precisamente para bajar la tasa de interés. De manera que me parece un absurdo que quieran pagarles interés a los bancos y a las instituciones financieras por depositar en exceso, como lo hacen ahora, los dineros que les exige el encaje bancario. Y en segundo lugar, porque el encaje bancario no solamente es una medida de protección, fundamentalmente es una medida de política monetaria para controlar la liquidez de la economía. De manera que hay que entender el encaje bancario como uno de los instrumentos de política monetaria para controlar la liquidez de la economía, antes que como un resguardo realmente de los depósitos. Por lo menos las dos cosas. Este es otro de los errores. El que se pretende incluir el pago de una remuneración por los excesos de depósitos en la Reserva Internacional. ¿Qué más podemos señalar? Algo positivo que incluye la ley. El Banco Central recibe fondos del Seguro Social que están dentro de la Reserva, así como recibe de otras instituciones. Esta ley establece que las inversiones que se hagan con esa plata del Seguro Social, los rendimientos por esas inversiones, el Banco Central mensualmente le pase al seguro y no se quede dentro de la Reserva, dentro del Banco Central. Me parece bueno. Esto me parece bueno que el dinero vaya al Seguro Social, porque el Seguro Social, la plata del Seguro Social no es plata del Estado, es plata de los trabajadores y de los empleadores, que son los que depositan la plata. No es del Estado el dueño, de manera que no puede disponer sobre el dinero de terceros. Así que cuando el Banco Central invierta a través de la Reserva los recursos del IES o del Banco del IES, entonces está bien que esos rendimientos le sean devueltos a la Seguridad Social como está contemplando la ley. Este me parece un punto positivo. Esta ley abre las puertas, así como cierra las puertas para el financiamiento público, como le acabo ya de explicar. En cambio, abre las puertas para el financiamiento privado y para el financiamiento a los bancos, para darles créditos de liquidez a los bancos. Yo lo que creo es que la reserva, luego de cumplidos ciertos límites, debe usarse para producir redescuentos, para abrir líneas de redescuento que vayan al sector productivo y los bancos puedan redescontar cartera en el Banco Central, como ocurría antes de la dolarización, redescontar cartera en el Banco Central, obtener recursos con un fin específico, sector de la construcción, sector de la agricultura, sector turístico, lo que fuera. Eso es muy diferente. Entonces, por un lado, aquí se ha cerrado la puerta al sector público, lo cual está bien, pero no cerrar la puerta en todos los casos y en todas las circunstancias, independientemente del monto de la Reserva Internacional. Le vuelvo a repetir, no es lo mismo tener una reserva de 4.000 que de 20.000 millones. Y por supuesto, los usos tienen que cambiar. Y evidentemente hay que guardar una relación con los pasivos. Si usted no cubre ni siquiera los pasivos, entonces tiene que preocuparse más de que la Reserva Internacional crezca antes de pretender usarla.
Y en el caso de usar la reserva para financiamiento a los bancos privados, como están estableciendo aquí, lo que se debe usar son líneas de redescuento, y esa me parece una buena disposición de la ley. De manera que creo que fundamentalmente estos son los temas que así rápidamente se podrían señalar como los más importantes. Infortunadamente hay unas 2 o 3 cosas que, a mi modo de ver, deben impedir la aprobación de esta ley tal como está presentada. Pero hay otras cosas que son positivas, y lo lógico es llegar a un entendimiento razonable para poder sacar una buena ley sin ir a los extremos. De paso, me parece que lo que ha hecho el CAL, este grupo de la Asamblea que se encarga de recibir los proyectos, el Consejo Administrativo de la Asamblea, me parece que han cometido una ilegalidad. Ellos han devuelto el proyecto y lo han declarado inconstitucional. Ellos no tienen capacidad legal para declarar constitucional o inconstitucional un proyecto. Solamente la Corte Constitucional lo puede hacer. Pero mire usted, en este país pasa cualquier cosa, ¿no? Y ahí está, y nadie dice nada. Y a menudo la Constitución se está rompiendo y se está tirando al tacho la basura, ¿no? Esta es una de las desgracias que tiene el país, de la pérdida de institucionalidad, ¿no? Y la pérdida de Estado de Derecho, que es absolutamente necesario reconstruir en un nuevo gobierno. Correcto, estimado economista. Solo un pequeño paréntesis. Dígame John con confianza, no hay problema. Y decirle que tenemos muchas visualizaciones a este momento. Hay gente que le manda saludos y aprecia mucho su opinión. Bueno, como usted decía, aquí, incluso citando una frase de Andrés F. Córdoba, aquí se puede tostar granizo y puede ocurrir cualquier cosa. Yo hace tiempo, incluso en el comentario al principio, les decía a la audiencia de que hay un informe, un estudio que sacó el Banco Mundial respecto a esta independencia del Banco Central, donde abordaba de que, por ejemplo, la independencia, en este caso el CBI, que es el concepto que maneja, decía de que si se independiza el Banco Central trae la liberalización financiera, la desregulación del mercado laboral y la reducción del estado de bienestar social, impidiendo que haya una política fiscal saludable y que el Estado pueda hacerse cargo en las regulaciones que le competen en la provisión de servicios públicos. Para terminar esta parte de la Ley de Defensa de la Dolarización, economista, quisiera pasar al tema de la deuda pública. A esta hora, ¿cuánto es el monto de deuda pública que tiene el Estado ecuatoriano? Le pregunto esto porque, si bien es cierto, esta deuda está compuesta por endeudamiento interno y externo, pero las cifras que han manejado nuestras autoridades lastimosamente distan mucho. Los medios de comunicación dicen una cosa, las fuentes oficiales dicen otra, el gobierno a veces dice son 60.000 millones, son 75.000, entonces uno no sabe cuál es el monto exacto. Y le pregunto esto porque yo revisaba los boletines del Ministerio de Finanzas, no sé si usted nos podría actualizar la cifra, y la última que pude revisar es que tenemos una deuda de 63.000 millones de dólares en ese sentido. Pero usted en una entrevista mencionó de que no se toma en cuenta la parte de otras obligaciones del Estado que suman unos 6.000 y pico de millones, que sumaban en total 69.000 millones. Y que tampoco se tomaba en cuenta la deuda que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que todo esto sumaba prácticamente 75, 76.000 millones. Entonces, le pregunto a usted, a esta hora, ¿cuánto es el monto real que tiene la deuda pública el Estado ecuatoriano? Pero antes, lo que usted señaló hace un momento del Banco Mundial es exactamente así. Es este manejo dogmático de la economía el que ha destruido la economía. Mire usted, hace pocos días leía yo un par de artículos del Fondo Monetario Internacional, donde el propio Fondo Monetario Internacional, es decir, el propio Fondo Monetario Internacional, dice que se pueden utilizar recursos de la Reserva Internacional en situaciones críticas, en situaciones inesperadas, que más inesperado que lo que sucede con la pandemia y con la paralización de la economía, ¿no? Para ayudar a financiar, en definitiva, la reactivación de la economía y la lucha contra la pandemia. El propio Fondo Monetario lo dice. Pero aquí estos caballeros del gobierno y quienes han manejado las finanzas públicas y quienes están alrededor de la economía ecuatoriana, el señor Pozo, los consejeros, el señor Augusto Latorre, todos estos economistas tienen un criterio muy diferente y cierran las puertas, como le acabo de indicar, en esta ley, de manera terminante
De manera que aquí en el Ecuador puede pasar cualquier desgracia, que no se puede tocar la Reserva Internacional, porque estos señores han establecido aquí en una ley, han cerrado todas las puertas y han dejado establecido esto por ley. Es un absurdo. El otro extremo es usar la reserva para cualquier cosa, pues no, como caja chica, como dije. Por eso es que la racionalidad debe buscar los términos medios en función de la sana inteligencia y del bien común. Hasta el propio Fondo Monetario ha dejado de ser tan papista, más papista que el Papa, como son estos caballeros. Y efectivamente, el Banco Mundial también. La señora Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, proclama a los cuatro vientos una política muy distinta de la que vienen aquí a proclamar y a exigir al Ecuador la misión del Fondo Monetario. Y sobre todo los criollos que firman una carta de intención sin poner una coma, firmaron lo que les trajeron. De manera que este es el tipo de política que hay que cambiar. Vamos al tema de la deuda. Efectivamente, mire, la deuda pública total del Ecuador es en los boletines del Ministerio de Finanzas de unos 63 mil millones de dólares. Pero usted avanza unas páginas más en el propio boletín y va a encontrar un nuevo cuadro que se llama Otros pasivos fuera del endeudamiento público. Esos son más o menos unos 6 mil millones de dólares. Entonces vaya usted sumando 63 mil más 6 mil, ahí ya tiene 69 mil millones. Porque esos otros pasivos son los pasivos a un año plazo que se supone que hay que pagar dentro del año y no hacen parte de la deuda pública. Pero es plata que hay que pagar, pues nadie nos va a dar pagando ni nos va a regalar. Y lo peor de todo es que permanentemente tenemos ese saldo ahí, de manera que este saldo no se ha modificado, ¿no? Y lo que hacen luego es transformarlo a bonos de largo plazo, como ha sucedido en el pasado. Entonces ya tiene ahí 69 mil millones. Aparte de eso, usted tiene retrasos en el pago a la seguridad social de 7 mil millones. Entonces tiene 77 mil millones de dólares, un poco más de 77 mil millones de dólares, redondeemos como 80 mil millones de dólares de deuda pública total. Cuando yo le estoy hablando del retraso en los pagos a la seguridad social, no me refiero a la deuda con la seguridad social que está en bonos del Estado. Eso está considerado dentro de la deuda regular. Me refiero a los retrasos, a lo que no se ha pagado, por ejemplo, por los aportes del 40% y del 40% a las jubilaciones y otras deudas que tiene el Estado con la seguridad social, que suman como 7 mil millones. El señor Moreno firmó un convenio el año pasado para ir pagando de a poco, de a 500 millones, esa deuda, pero evidentemente no se ha pagado. Ahí siguen esos 7 mil millones. Entonces, el Ecuador está hablando de una deuda de alrededor de 80 mil millones, que es lo que tiene que pagar. ¿Cómo paga el Ecuador si no tiene crecimiento económico? El propio Fondo Monetario, el Banco Central y quienes han dirigido la economía dicen que recién en el año 2025 el Ecuador va a tener el PIB que tuvo en el 2019. Es decir, tenemos que con esta política económica esperar 5 años para tener el PIB del año 2019. Hoy los ecuatorianos tenemos un ingreso real promedio igual al que teníamos en el año 2012. El ingreso promedio de los ecuatorianos ha retrocedido 8 años. Pero además, las cifras de desempleo y subempleo son cifras inéditas en la historia económica ecuatoriana. Y por supuesto, las cifras de pobreza. Esto lo que le está diciendo es que usted lo que tiene que hacer es reactivar la economía. Por eso es que la política económica tiene que ser de reactivación. ¿Cómo se hace la reactivación económica? Metiendo dinero a la economía. Hay que ayudar a las familias pobres. Hay que ayudar a las familias pobres que no tienen recursos. Pero hay que ayudar también a las empresas a sostener el capital de trabajo para que puedan sostener el empleo. Y a través de sostener el empleo, sostener el consumo de las familias que ha caído dramáticamente. Cuando usted sostiene el consumo, reactiva las compras y las ventas. Cuando reactiva las compras y las ventas, las empresas comienzan a vender y comienza a producirse un circuito benéfico, virtuoso en la economía, que hace que la economía crezca. Cuando la economía crece, el SRI recauda más. Y todo esto, este mayor crecimiento económico, es el que empuja nuevamente el empleo. Y en Ecuador ocurre lo contrario. Ha venido ocurriendo lo contrario, porque el gobierno lo que ha hecho es desmonetizar la economía.
sacar dinero de la economía y mandarlo al exterior en el pago de la deuda pública sin generar fuentes de ingresos adicionales para el Estado ecuatoriano a través de crecimiento económico, porque lo que hemos tenido es una contracción terrible. El año pasado, el Ecuador ha perdido 10.000 millones de dólares de PIB, del Producto Interno Bruto. Eso es lo que hemos perdido. Sin embargo, las necesidades han crecido y la deuda ha crecido. ¿Cómo puede usted pensar que el Ecuador pueda pagar 8.500 millones de deuda pública con un presupuesto de 31.000 millones de dólares? Sí, algo tiene que pasar, y lo que ha pasado es que se ha destruido la inversión pública. El gobierno del señor Moreno literalmente ha destruido la inversión pública. El señor Martínez sacó 2.600 trabajadores del sector de la salud y redujo sustancialmente el presupuesto de salud, y en esas circunstancias le cayó la pandemia al Ecuador cuando estaba literalmente indefenso. Por eso es que el Ecuador está como está, y por eso es que bate los récords negativos en términos de infectados de pandemia y de muertes por pandemia. Si esto no puede volver a ocurrir, hay que dar prioridad a la reactivación de la economía para poder, en primer lugar hay que rescatar a las familias, después rescatamos el déficit. Primero tenemos que rescatar a las familias ecuatorianas, generar crecimiento económico, y con crecimiento económico entonces podemos pensar en pagar la deuda. No es que no queremos pagar, sino que no podemos pagar, no tenemos con qué pagar. Necesitamos plazo para poder crecer y para poder generar los recursos que nos permitan pagar y tener una buena economía. Correcto, economista. En ese sentido tengo dos preguntas. Lastimosamente en el Ecuador y parte de nuestra política ecuatoriana se ha satanizado mucho el rol del Estado y de los impuestos, ya que, como usted bien sabrá, se ponen etiquetas o se presta para el fanatismo. Si usted dice que defiende un estado de bienestar social o el rol de los impuestos para garantizar a la provisión de servicios públicos, automáticamente le dicen que es castrochavista, comunista, socialista, etcétera, etcétera. Mientras que por el otro lado hay gente que dice que no, que hay que reducir impuestos, reducir Estado, libre mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le pregunto, ¿cuál debe ser el rol pertinente de los impuestos en la economía nacional? Como primera pregunta. Y la segunda que le hace una televidente o una internauta que se llama Judith Guaño es, ¿qué elementos debemos considerar para saber si una deuda es buena o mala para nuestro país? Escuchamos, economista. Permite al Estado realizar la obra pública y atender a través del presupuesto del Estado, redistribuir los recursos a través del presupuesto del Estado e invertirlos en la seguridad social, en salud, en educación, en fin, en la infraestructura básica. Si no hubieran impuestos y si el Estado no tendría otros recursos, como por ejemplo por exportación de petróleo, de sus recursos naturales, nada de esto se podría hacer. De manera que la administración de justicia, la seguridad del Estado no se podrían llevar adelante. Por eso son necesarios los impuestos. Pero los impuestos tienen que ser necesarios en tanto y en cuanto no ahoguen la economía. Hay impuestos en el Ecuador que deben eliminarse. Miren, en el Ecuador hay más de 60 impuestos. Y el Ecuador funcionaría bien con 10 impuestos, porque le aseguro que de los 50 son prácticamente basura. Ni siquiera hay buena recaudación. Hay que hacer una verdadera reforma tributaria para reducir impuestos. Lo que pasa es que saber cuáles son los que se reduce y cuáles son los que se eliminan. Si usted tiene una contracción económica tan fuerte como la que tiene el Ecuador y ha caído dramáticamente el consumo familiar y eso ha hecho que las ventas caigan en picada y las empresas tengan serios problemas, lo obvio es que reducir el IVA, pues, porque el IVA es el impuesto al consumo. Pero eso no quiere decir que usted solamente reduzca el IVA y no haga nada más con los otros impuestos. Es decir, aquí hay impuestos que deben eliminarse, otros que deben reducirse, y en definitiva, lo que no debe modificarse o lo que no debe afectarse es la llamada presión fiscal, pero hay que saber a quién se reduce, pues, y en qué montos. Si usted pone demasiados impuestos, rompe la competitividad tributaria. Si pone menos impuestos de los que debe tener, no tiene los recursos necesarios. Y peor si es que no tiene una economía dinámica. Es preferible recaudar más porque tiene más ventas. Es decir, cuando hay más ventas y más compras, el SRI recauda más. Esa es la forma sana de recaudar. De manera que hay que tener un equilibrio lógico también para poner impuestos y no sobrepasarse con los impuestos ni favorecer a unos cuantos. Las remisiones tributarias han sido la sinvergüencería más grande en este país porque han beneficiado a determinados sectores. Básicamente la última,
benefició a no más de 75 grandes empresas, se llevaron 1.200 millones de dólares de regalo del pueblo ecuatoriano. Y lo tienen escondido, la información está escondida, ¿no? Y mire quiénes están ahí en esa lista, ¿no? No son precisamente las empresas más necesitadas, ¿no? Ahí hay empresas extranjeras que recibieron un beneficio de 240 millones de dólares, ¿no? Empresas relacionadas al gas, al petróleo, en fin, hay algunos bancos también. De manera que esas son las cosas que no deben ocurrir. Tiene necesariamente entonces que producirse una política tributaria progresiva, no regresiva. El IVA es un impuesto absolutamente regresivo que hace que paguen más los que menos tienen, porque tienen que dedicar más de su ingreso a pagar el IVA. El impuesto progresivo es el que hace que paguen más los que más ganan. Y hay que saber utilizar ciertos impuestos. El impuesto al patrimonio es una aberración y una perversidad, porque no todos los patrimonios generan rentas. Hay mucha gente que tiene como patrimonio su casa y que vive en su casa, pero no genera renta. Solamente 6 países en el mundo tienen impuesto al patrimonio. Y cuando algunos otros pusieron impuesto al patrimonio y tuvieron que dar marcha atrás, los contribuyentes tuvieron que vender parte de sus activos para poder pagar el impuesto. De manera que hay que pensar bien lo que se hace. Y evidentemente, quien más tiene que colaborar. Ese es el principio básico de la imposición. Ese es el impuesto progresivo, que colabore más el que más tiene, hasta el punto en que el impuesto no resulte una invitación para que el inversionista se vaya o no venga nunca al Ecuador o paralice la inversión. Y respecto a la segunda pregunta, ¿cuándo considerar una deuda necesaria o una deuda buena o aceptable, por lo menos para la economía? Bueno, en primer lugar hay que analizar las condiciones financieras en términos de plazo y de tasas de interés en el conjunto del mercado. El Ecuador ha venido pagando las tasas de interés más altas de la región y prácticamente del mundo, ¿no? Ha llegado a pagar hasta el 11%, hasta el 11.75% de interés por financiarse. Es decir, una tasa verdaderamente terrible, mientras los países vecinos se han financiado al 2 y 3%. Entonces hay que considerar los plazos, las tasas de interés, y luego hay que considerar también la rentabilidad económica y social de lo que se va a financiar. Aquí en el Ecuador ha ocurrido una desgracia. La Constitución prohíbe el uso del endeudamiento externo para gasto corriente. Y eso es lo que se ha hecho en el gobierno actual. Se ha financiado directamente gasto corriente con deuda pública. Se ha contratado nueva deuda para pagar vieja deuda y para pagar gasto corriente. Está prohibido por la Constitución, pero así como el CAL no ha cumplido la Constitución y ha rechazado el proyecto, declarándolo inconstitucional sin tener facultad para declarar la inconstitucionalidad, también ha hecho lo mismo el gobierno en el caso del endeudamiento. Y el hecho de que no haya tenido la plata no justifica para que se rompa la Constitución. Entonces, si uno se va a endeudar, si un país se va a endeudar, tiene que analizar la rentabilidad social del proyecto, los beneficios del proyecto, ¿verdad? Y la rentabilidad económica del proyecto y los costos del proyecto. Eso no necesariamente ha ocurrido en todos los casos en el Ecuador y yo mucho me temo que en la mayoría no ha sido así. Por eso es que el Ecuador vive este rato ahorcado por una deuda que le estrangula. Por eso es que hay que aplicar el sentido común, el conocimiento y lo que llamaban los griegos el bien común. Pero el bien común es la búsqueda del progreso de todos, no de unos cuantos. Correcto, economista. De hecho, si bien es cierto, muchos organismos multilaterales a esta hora recomiendan evidentemente inyectar liquidez a las economías para que haya una reactivación prudente a plazos razonables y que evidentemente haya voluntad política a la hora de formular políticas públicas sostenibles que garanticen empleo, reactivación y aminorar los hoyos de pobreza que todavía están latentes. Tengo dos preguntas más que hacerle a usted, estimado economista, y si usted quiere abordar algún tema que tenga quizás ahí, me puede complementarlo ahí. Tengo una pregunta respecto al anterior que usted acaba de abordar. Siempre se nos ha dicho a los ecuatorianos de que no hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay plata. Le pregunto, ¿hay o no hay plata? Como primera pregunta. Y segundo, históricamente Ecuador ha tenido que recurrir al FMI y a China para recurrir a estos financiamientos, recursos económicos para atender las obligaciones que tiene el Estado ecuatoriano, etcétera, etcétera. ¿No hay quizás alguna otra alternativa que no sean estos ejemplos que le acabo de mencionar
como por ejemplo buscar otros países, qué sé yo, de Europa, Canadá, los nórdicos, la Unión Europea, etcétera, para solicitar créditos. ¿Y qué recomendaciones usted podría hacer en ese sentido? Le escuchamos, economista. Mire, el Foro de Economía hizo un planteamiento hace ya algún tiempo que hoy está más vigente que nunca. El Ecuador tiene que pararse en sus propios pies. El Ecuador no tiene acceso ahora a los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo país muy alto, nadie le va a prestar la plata. Aunque baje un poco el riesgo país, no le van a prestar plata al Ecuador. Tiene una economía muy débil. La inversión extranjera directa en el Ecuador es prácticamente inexistente. Cuando yo hablo de inversión nacional. Después veremos qué logramos con la inversión internacional. Primero preocupémonos de la nacional. Pero el Ecuador tiene recursos, el Ecuador tiene activos. Este patrimonio que trata de vender el ministro de Petróleos, el señor Ortiz, y el señor Santos, y el señor Pozo. Monetización de activos. Monetización de activos, que en definitiva es entregar el patrimonio más importante del Estado a manos privadas, ¿no? Que es una verdadera barbaridad, como entregar el Campo Sacha. Campo Sacha produce 70,000 barriles de petróleo, ¿no? Y puede producir seguramente 95,000 con un poco de inversión, ¿no? Y además el Campo Sacha tiene un costo promedio de barril de petróleo de menos de $8, mientras las empresas extranjeras producen a un promedio de $36. Y quien produciría en el Campo Sacha no estaría en menos de $14 o $15 el barril de petróleo, lo cual significaría una pérdida enorme para el Ecuador. Estos señores quieren entregar ese campo, que al Ecuador le entrega $1.200 millones al año. ¿Para qué? Para hacer caja y plata de bolsillo. Y quién sabe qué. Entonces, esas son las cosas que no deben ocurrir. Pero tenemos activos, como le digo, ¿no? Tenemos aquí las empresas telefónicas, la empresa telefónica nacional, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, tenemos las hidroeléctricas, tenemos el Banco del Pacífico. Tenemos el Banco del Pacífico y tenemos riqueza ambiental. Yo no cuento la minería porque toda minería contamina. Pero, ¿qué puede hacer el Ecuador? El Ecuador, como comencé al inicio del programa señalando, tiene 63,000 millones de dólares en su economía. Esto es lo que técnicamente se conoce como el M2 o la liquidez total de la economía. Nuestra propuesta desde el Foro Económico fue crear un fondo de entre 4,000 y 5,000 millones, que no tiene que ser de golpe en la totalidad, ¿verdad? A través de política monetaria, desde el Banco Central, pero un Banco Central autónomo, porque ahí están empleados de banqueros, que son los que dirigen la economía, y por eso nunca han querido tomar este tipo de medidas. Entonces, generar un fondo de 4,000 o 5,000 millones en el que participan, este fondo, ¿cómo se constituye? Emisión de un bono del Estado a 10 años plazo, un bono sumamente atractivo que nosotros lo hemos diseñado ya, y que créanme que será sumamente atractivo, con la diferencia de que es deuda interna y la deuda interna se queda en el Ecuador, no se va para afuera. Y no solo eso, sino que estos bonos tienen que ser asignados, tiene que haber una coparticipación del público que quiera comprar, los que quieran comprar voluntariamente, porque es un papel atractivo. Los bancos privados, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito, ¿verdad? Las cooperativas de ahorro y crédito, la banca pública y el CONAFIS. Entre todos ellos, más lo que quiera participar, el público que quiera comprar, el Ecuador tiene 4 o 5 mil millones del Ministerio de Finanzas para sostener la economía y para hacer todas las cosas que estamos señalando, reducir ciertos impuestos, meter plata en la economía, reactivar, ayudar a los pobres, ayudar a las familias. Con la ventaja de que estos recursos retornan al sistema financiero y los bancos van a ganar una muy buena tasa de interés. Si el Ecuador ha pagado lo que ha pagado en el exterior, ¿por qué no puede pagar un 8% aquí libre de todo interés, libre de polvo y paja a los tenedores de los bonos? Pero además, en el caso de los bancos, ¿no? A quienes, por ejemplo, habría que asignarles unos 2,000 millones de dólares en el tiempo, porque no tiene que ser, como dije, de manera inmediata. Los recursos se reciclan y vuelven a la banca y además ganan interés, con excepción del primer año, ¿no? Esto permitiría tener el influjo de recursos que necesita el Estado exclusivamente para reactivación económica y lucha contra la pandemia.
estos recursos que no se los puede obtener en el exterior. A este fondo deben sumarse los recursos de multilaterales que siempre va a tener el Ecuador y que es plata con tasa de interés baja y a largos plazos. Las donaciones y los recursos bilaterales de países que puede obtener el Ecuador a plazos largos y tasas cortas. Todo eso formaría parte del fondo. De manera que ahí tiene usted, en definitiva, la estructuración del fondo. Pero además, no se olvide que también el Ecuador puede garantizar, puede titularizar activos. Por ejemplo, puede titularizar el Banco del Pacífico, puede titularizar la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, emitir papeles. Entonces, emitir papeles para que los ecuatorianos sean dueños de hasta el 49% de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y entreguen plata y reciben acciones para ser socios de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones que produce utilidades o socios del Banco del Pacífico hasta el 49%, para que el Estado se reserve el mayor derecho sobre estos activos. Entonces usted puede obtener liquidez también ahí. Una combinación de todo esto que le acabo de mencionar puede permitirnos tener un fondo para reactivar la economía, porque nadie nos va a dar la plata afuera, ¿no? Ni tenemos acceso a los mercados internacionales. Y el Fondo Monetario Internacional vino al rescate del gobierno del señor Moreno, no de la economía ecuatoriana. Le ha entregado ya $4.000 millones. Debe entregarle 400 millones ahora en abril. Y el resto en aproximadamente 2 años por gotas al nuevo gobierno, si es que cumplen los requisitos que están contemplados en la carta de intención, en el acuerdo con el fondo. Entonces necesitamos estos recursos. Pero paralelamente, la nueva economía lo que debe hacer es renegociar, reestructurar la deuda integralmente, todo lo que sea posible, y reactivar la economía para que haya crecimiento económico. Es el crecimiento económico el que permite pagar la deuda, el que permite generar empleo, el que permite que hayan recursos para pagarle al seguro social, para invertir en escuelas, en colegios, para mejorar la atención sanitaria a los ecuatorianos y para procurarles un mejor nivel de vida y luchar contra la pobreza. Si no tenemos crecimiento económico, no logramos nada de eso y perdemos empleo y aumentamos pobreza. De manera que el crecimiento económico es crucial, ¿no? Esto es lo que se llama la reactivación de la demanda global. La demanda global está compuesta de la demanda interna, que son los bienes y servicios que consumimos todos, y la demanda externa, que son las exportaciones. Necesitamos mejorar la competitividad y la productividad, para eso hay que bajar determinados impuestos y aranceles. Ahora mismo, fíjese usted, las importaciones han caído autónomamente más del 30%, autónomamente. Habían gentes que decían que había que subir el arancel. Si usted subía el arancel, las importaciones hubieran caído todavía de manera más sostenida, hubiera dado un tiro de gracia a las importaciones. Y el problema es que el 75% de las importaciones son insumos, bienes de capital e insumos para el proceso productivo, ¿no? De manera que son absolutamente indispensables, son materias primas y bienes de capital necesarios para producir en el Ecuador. Usted paraliza las importaciones, paraliza la producción, entonces paraliza las exportaciones también. Hay que ir a una política tributaria completamente diferente, que es evidentemente una de las piedras angulares que debe tener todo equipo económico del nuevo gobierno, una nueva economía. Pero para esto, créame que hay un requisito fundamental. Aparte de los económicos, hay uno que es fundamental. No puede el Estado ecuatoriano tener administradores que tengan intereses en conflicto. Los intereses en conflicto de los administradores, sea el presidente, el vicepresidente, los ministros, ¿no? Y a quienes se les ha entregado el manejo de la economía, son los que han liquidado la economía de este país. Aquí se necesita gente inteligente, gente preparada, gente con experiencia que dirija la economía desde la cabeza, desde el presidente de la República, en búsqueda del bien común, no del bien común de ellos, sino del bien común de la sociedad ecuatoriana en su conjunto, que ha sido literalmente destruida en los últimos años. Así es, economista. De hecho, yo hace tiempo manifesté de que el Ecuador necesita generar ahorro interno, una planificación vinculante, tener políticas públicas de Estado a largo plazo que no se las bote al tacho de basura cada 4 años,
que empecemos a considerar el patrimonio nacional, que no se confunde el patrimonio nacional con patrimonio personal, como usted lo acotó en el tema del conflicto de intereses, y que haya voluntad política. Mi última pregunta, economista, créame que ha sido una maravillosa oportunidad de compartir con usted este espacio y que nos pueda poner a consideración de la gente y del público sus conocimientos en materia económica. Quiero terminar con un tema de coyuntura nacional, estimado economista. ¿Cuáles son los desafíos y prioridades en política económica que deberán abordar o que debería abordar el próximo gobierno, ya sea que gane Guillermo Lasso o Andrés Arauz? ¿Cuáles son los desafíos y prioridades en política económica que deberá abordar el próximo gobierno? La razón de ser es la lucha contra la pobreza. Esa es la razón de ser de la economía. Y la lucha contra la pobreza significa producir mejores oportunidades de progreso para la gente, hacer que la gente progrese. Un verdadero líder conduce la economía para ofrecer progreso a la sociedad, para reducir la pobreza. Eso es lo que hace un verdadero líder. Para eso requiere conocimiento, honestidad, capacidad, no intereses en conflicto y rodearse de un equipo económico adecuado y en general un equipo de gobierno adecuado. En este momento el Ecuador tiene el primer desafío que tiene el Ecuador para cualquier gobierno. El desafío número uno es, y a su vez, el enemigo público número uno es la pandemia. Porque la pandemia hace dos cosas: mata a la gente y destruye la economía. Entonces, es el peor enemigo que tenemos. Mire usted, John, es la primera vez que el Ecuador ha sido gravemente afectado por el lado de la oferta y por el lado de la demanda simultáneamente. Gravemente afectado por el lado de la oferta y el lado de la demanda. Por el lado de la demanda, porque ha habido una contracción brutal de la demanda por falta de empleo, por falta de trabajo, por caída del consumo de las familias, por falta de ingresos. Y por el lado de la oferta, porque se vende mucho menos de lo que se vendía antes, porque también se produce mucho menos. La economía está semi-paralizada todavía. Hay sectores como el de la construcción, como el sector turístico, que son importantísimos, que están semi-destruidos. Es la primera vez que sufrimos un embate tan fuerte. La mala economía y la pandemia, ¿no?, ha sido una mezcla letal para las familias ecuatorianas. Entonces, hay que abordar el tema de la pandemia, hay que abordar el tema del crecimiento económico, el tema de la deuda, el tema del empleo. Y, por supuesto, como gran corolario, el tema de la pobreza que está involucrado en todo esto. Nada de esto se logra si no cumplimos los requisitos de los que ya hablamos y sin crecimiento económico. Para eso hay que establecer las prioridades de dónde se mete la plata. ¿Qué quiere usted? ¿Primero pagar la deuda y que la gente se muera? ¿O primero salvar la economía y luego pagar la deuda? Hagamos una economía que nos permita pagar, pero primero que nos permita crecer y vivir. Y para eso necesitamos hablar con todos los acreedores del Ecuador para indicar que necesitamos un poco de oxígeno, de espacio, como está haciendo Argentina. Argentina le está pidiendo al Fondo Monetario que le dé 10 años de plazo para pagar el crédito que le dio al gobierno de Macri y que tenía que pagarlo en 3 años para pagarlo en 10. Al Fondo Monetario. De manera que hay necesidad de llevar otro tipo de planteamientos. Pero cuando usted tiene aquí unos dogmáticos que se arrodillan y no negocian por Ecuador, sino que dicen todo sí, qué bueno que son varones, si hubieran sido mujeres, imagínense, dicen todo sí. Entonces, el tema crucial aquí se llama crecimiento económico, prioridades para canalizar la inversión social, y esas prioridades no pueden ser otras que ayudar a la gente que se está muriendo de hambre y salvar esta economía y tener la posibilidad de ofrecer un país en crecimiento que a la gente le ofrece a sí mismo posibilidades de progreso. Pues. Qué triste es vivir en un país que no le ofrezca posibilidades de progreso. Qué triste para jóvenes, medianos y viejos estar en un país donde las posibilidades de progreso están muy reducidas y la inmensa mayoría de gente no las tiene. Usted me decía que si quiero tocar un tema. Rápidamente solo le menciono algo. Mire, en el Ecuador, por favor. En el Ecuador hay un 50% de la población que es una población sumergida, que a duras penas subsiste, y subsiste entre el hambre y la necesidad. Los estudios sociales muestran que más del 65% de la población ecuatoriana en promedio, y hay picos en los sectores rurales, en determinadas ciudades, que no tienen ningún tipo de ahorro ni para defenderse de la pandemia. Sus ingresos son tan
escuetos, tan reducidos, tan precarios son los ingresos que no pueden ahorrar. Y como no pueden ahorrar, consumen todo lo que tienen, todos los ingresos que tienen. Al no poder ahorrar y no poder invertir, no pueden planificar el futuro. Eso es lo que el sueco, el economista Gunnar Myrdal, el premio Nobel de Economía, llamó el círculo vicioso de la pobreza. Esta es la forma en que la pobreza se transmite de generación en generación. Y estos, los que nacieron pobres, siguen muriendo pobres. Más del 90% de los que nacen pobres mueren pobres, dice Joseph Stiglitz, en países como el Ecuador. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? A que hay una población sumergida que no tiene ningún beneficio del Estado moderno, que a duras penas sobrevive. Imagínese lo que significaría la reactivación de la economía, incorporar gradualmente a esta gente a los beneficios del Estado moderno, ofrecerles un mejor trabajo, incluso en el subempleo, ofrecerles mejores niveles de subempleo. Algún momento vamos a conversar de algún planteamiento que yo quiero hacer sobre perfeccionar el subempleo para quienes no pueden desarrollar otro tipo de trabajo, pero para que tengan un mejor ingreso. ¿No? Ir sacando a esta población del hueco, incorporándole al Estado moderno, a esta sociedad que se ha olvidado de ellos. ¿A través de qué? De la generación de un mejor empleo y de mejores ingresos. Y entonces esto significa también un incremento del consumo. Los banqueros, si algo tienen que aspirar, no es a dirigir el país y a poner a sus muchachos a dirigir el país. Los banqueros a lo que tienen que aspirar es a tener una buena economía, porque eso les va a permitir florecer. Deberían ser banqueros y no tratar de influir en la dirección de los procesos económicos de los países, sino ser buenos banqueros. Y el Estado hacer buena economía para que todo el mundo se beneficie y los bancos puedan crecer, el sistema financiero pueda desarrollarse. Sí hay posibilidad de tener una mejor economía para todos, pero desgraciadamente aquí se ha conducido la economía en beneficio de unos cuantos nada más. Hace pocos días, y con esto concluyo, el SRI hizo una publicación de los principales grupos económicos del Ecuador. Está colgado en la página web del SRI. La gente lo puede consultar. Y se van a caer de espaldas viendo cómo los principales grupos económicos han aumentado como nunca sus ingresos en estos últimos 4 años. Mientras el resto de la gente aquí literalmente no ha estado muriéndose de hambre un alto porcentaje y otro porcentaje viviendo entre el hambre y la necesidad. Eso es lo que no puede continuar. No pueden continuar estas diferencias. Hay que hacer otro tipo de economía. Hay que cambiar el modelo de gestión económica. Este modelo de gestión económica que tiene el Ecuador no le ayuda a más del 50% de la población. No le sirve al 50% de la población. No es bueno. No le ha sacado de la crisis en que han vivido durante tantos años y que se ha agudizado por mala economía y por pandemia. Al contrario, han profundizado las diferencias. Hay que cambiar este sistema económico y entregarle a la economía la posibilidad que tiene toda buena economía: crecimiento económico, reducción de la pobreza, empleo, progreso en definitiva, bienestar para la gente. Hay que cuidar las fuentes de agua. Hay que buscar una economía en equilibrio con la naturaleza. Hay que privilegiar la economía circular que recicla y no la economía lineal que usa, descarta y bota. Todo este es el cambio que requiere el Ecuador. Pero también requiere nuevos líderes, requiere cambiar los líderes, o por lo menos los gestores de estos cambios tienen que ser otras personas, comprometidas con la sociedad y con el bien común, con conocimiento suficiente, con inteligencia, con entrega, sin intereses en conflicto. Correcto, economista, agradecerle por su tiempo. Solo quiero citar una frase que me hizo acuerdo, que decía Velasco Ibarra. Esto no quiere decir que esté de acuerdo con su pensamiento, pero me parece válida, que él decía: el país necesita cambios profundos y obras profundas en ese sentido. Quiero aprovechar este momento para decirle de que hemos tenido una maravillosa audiencia que le manda a usted saludos: Animaldo, Vicente Mafla, Yusel Marín, Judith Guaño, Carolina Falconi, le felicita por su intervención. Y asimismo tenemos una serie de personas que han seguido este espacio y que le han escuchado esta noche. Créame que ha sido un honor tenerlo a usted. Hemos aprendido sin duda alguna sobre estos temas económicos que a veces los encontramos un poquito complicados los ciudadanos de a pie, pero que sin duda alguna necesitamos luces que nos den para tratar de comprender en verdad lo que está pasando en el tema de la situación económica.
También comprometerle a usted, estimado economista Flores, a que nos vuelva a visitar en Periodismo en Llamas. Siempre estarán las puertas abiertas para usted, para la gente de la academia y los analistas, para precisamente abordar estos temas de interés nacional y formar educación política para la ciudadanía a que pueda comprender a profundidad y cabalidad estos temas. Agradecerle, estimado economista Flores, por su participación. Muchísimas gracias y a la audiencia también que hace posible estos espacios, que nos acompaña cada semana y poder seguir creciendo para llegar a más audiencias. Que Dios los bendiga a todos, que Dios los bendiga a usted, Muchísimas economista, gracias. y nos vemos en la próxima, esperando que Muchas haya sido gracias. su... Un honor. A usted, economista.